Mis tías siempre dijeron que yo era un fracaso, pero cuando vieron mi nombre en el cartel del hospital donde trabaja su hijo, no pudieron ni saludarme. Capítulo 1. La semilla del desdén. El olor a pollo guisado con aceitunas y a piso recién fregado con Clorox llenaba la casa hasta el punto de resultar agobiante. Era el aroma de los domingos en casa de la abuela, una mezcla de comida en exceso condimentada y limpieza obsesiva que se pegaba a la ropa y al cabello. La sala, un santuario de muebles de mimbre y cojines de crochet en tonos mostaza y marrón, estaba atestada. Mis tías, Rosa y Gloria, ocupaban los sillones principales como dos reinas en sus tronos, sus voces cortando el aire húmedo como cuchillos. Yo estaba acurrucada en un rincón, en un taburete incómodo cerca de la ventana, intentando que las páginas de mi libro, 100 años de soledad, me sirvieran de escudo contra la cacofonía. Pero era inútil. Y Carlos, mi hijo, ¿saben? Sacó un 98 en el examen de biología. El profesor dijo que tiene una mente quirúrgica, que nació para esto. Voceó la tía Rosa, hinchándose como un pavo real. Su vestido floreado parecía una enredadera intentando estrangularla. Carlos, mi primo, estaba sentado recto como un palo en el sofá, a su lado. 16 años y ya llevaba una corbata los domingos. Su sonrisa era la de alguien que ha practicado en el espejo, segura, pero vacía. Un producto de exportación. Claro, es que él sí tiene las ideas claras, añadió la tía Gloria, lanzando una mirada fugaz hacia mí que sentí como un alfilerazo. No como otros jóvenes que andan perdidos, leyendo novelitas o pintando dibujitos. Eso no da de comer, hija. Apreté el libro hasta que la cubierta se me clavó en los dedos. No era solo el comentario, era el tono, esa mezcla de lástima y desprecio que usaban siempre que hablaban de mí. Mi mamá, desde la cocina, solo alcanzó a lanzarme una mirada de disculpa. Ella era el espectro silencioso de estas reuniones, la hermana que no había producido un hijo. Cuando Carlos sea doctor, especialista, nada de médico general, nos va a llevar a todos de vacaciones a Miami, continuó Rosa, como si estuviera anunciando el plan de salvación nacional. Tendrá su propia clínica, un BMW, ¿verdad, hijo? Carlos asintió con esa seriedad ridícula. Sí, mamá. Primero cardiología. Es la rama más prestigiosa. El aire era tan espeso que costaba trabajo respirar. Podía sentir la textura áspera del tapizado del taburete a través de mi falda. Afuera, el sol de la tarde golpeaba los carros estacionados, pero en aquí dentro, la luz era amarillenta, vieja, como si también estuviera cansada de estas reuniones. Andrea, hija, ¿y tú? La voz de la tía Gloria me taladró directamente. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí cómo me ponía colorada. ¿Ya sabes que vas a estudiar, o sigues en las nubes? Mis palabras se atoraron en la garganta. ¿Cómo explicar que no estaba perdida? Que mi mundo no era menos válido por no tener un mapa detallado como el de Carlos. Que me fascinaba cómo funcionaban las cosas, los sistemas, la logística detrás de todo. Que devoraba artículos sobre gestión empresarial y que me pasaba horas en la biblioteca leyendo sobre teorías administrativas, no por obligación, sino por genuino interés. Pero eso para ellas era no tener vocación. Era soñar despierta. Todavía, no estoy segura, logré balbucear, sintiendo la quemazón de la vergüenza en las mejillas. Ay, Dios te oiga, suspiró Rosa, cambiando una mirada de ya lo sabía con su hermana. Es que hay que apurarse, mi amor. El mundo no espera a nadie. Mira a tu primo, con su futuro asegurado. En ese momento, Carlos me miró. No era la mirada de un primo, sino la de un extraño que me evaluaba. Y en sus ojos, no había maldad, sino algo peor, indiferencia. Para él, yo era parte del mobiliario, una estadística en su narrativa de éxito. Fue entonces cuando algo hizo clic dentro de mí. La humillación, que siempre se había colado como una niebla fría, se solidificó. Se convirtió en una roca, pesada y caliente, en la base de mi estómago. Ya no era solo tristeza o rabia, era determinación. Una determinación silenciosa y feroz. No dije nada. Solo bajé la mirada hacia mi libro, pero ya no veía las palabras. Veía algo más, algo lejano.
Una imagen borrosa de un futuro donde yo no era la que se escondía en un rincón, sino la que ocupaba el centro de la sala. Donde mi nombre no era el ejemplo de lo que no se debe ser, sino el que estaba grabado en metal, en un lugar al que ellos no podrían ni siquiera rasguñar. Sonreí, una sonrisa pequeña y solo para mí. La tía Rosa debió de interpretarlo como nerviosismo, porque soltó un pobrecita casi inaudible. Pero no era eso. Era el primer destello. La primera semilla de un roble que decidió crecer en silencio, lejos del ruido estéril de los pavos reales. Capítulo 2. El silencio que construye. Los años universitarios fueron una especie de exilio autoimpuesto, y fue la mejor decisión que pude tomar. Mientras el nombre de Carlos resonaba en cada reunión familiar como un eco lejano y ensordecedor, Carlos pasó a medicina, Carlos hizo su primer cadáver, Carlos consiguió una beca. Yo me sumergía en un silencio que no era vacío, sino fértil. Había elegido administración de sistemas de salud. Cuando lo solté en la cena de Navidad, el silencio fue tan denso que se podía cortar. La tía Rosa, con el tenedor a medio camino a la boca, frunció el ceño. ¿Eso qué es? ¿A vender seguros?, preguntó. No me molesté en explicarles que era la columna vertebral de cualquier hospital, la ingeniería detrás de que un centro de salud no colapsará. Para ellos, si no usabas bata blanca, no eras nadie. Mi mundo se redujo a una dimensión de esfuerzo callado. Mi departamento era una caja de zapatos con una ventana que daba a un callejón, siempre oliendo a humedad y a frituras del restaurante chino de abajo. Las paredes, pintadas de un blanco sucio, estaban cubiertas de mapas mentales hechos con póster de colores y esquemas de flujos de trabajo hospitalario. Era un caos organizado, el reflejo de mi mente. Las bibliotecas se convirtieron en mi santuario. Conocía cada grieta en las mesas de madera lustrada, cada crujido del piso. El olor a papel viejo y polvo era mi incienso. Mientras Carlos memorizaba los huesos del cuerpo humano, yo devoraba tediosos manuales de acreditación JCI, estudios de casos sobre gestión de crisis sanitarias y teorías de logística de suministros. Mi laptop era una extensión de mis manos, la pantalla iluminando mi rostro en las largas noches en vela, con la única compañía del zumbido de la nevera y el ocasional sonido de la calle. El dinero era ajustado. Conseguí un trabajo de medio tiempo como asistente administrativa en una clínica pequeña. Contestaba teléfonos, archivaba expedientes en armarios metálicos que olían a papel y desinfectante, y aprendía. Aprendía cómo un comentario mal puesto en un sistema podía duplicar un cargo, cómo la rotación de personal afectaba la moral, y cómo la sonrisa falsa de un directivo podía envenenar un departamento entero. Era un trabajo gris, invisible, pero para mí era un campo de entrenamiento. Cada queja de un paciente, cada falla en el sistema, era una lección que anotaba mentalmente. La soledad, a veces, se hacía física. Era un peso frío en el pecho algunas madrugadas, cuando la duda llamaba a la puerta. ¿Estaba perdiendo el tiempo? ¿Era todo esto solo una rebelión tonta que me llevaría a la nada? Veía las fotos en las redes sociales de mis primos y conocidos en fiestas, viajes, formando sus vidas normales. Yo estaba construyendo los cimientos de la mía bajo tierra, a oscuras, sin aplausos. No tenía un sistema de apoyo. Las llamadas de mi mamá eran breves, llenas de un cariño ansioso. ¿Estás comiendo bien, mi amor? Tus tías preguntan por ti. Sabía lo que realmente querían decir. ¿Sigues en tu proyecto sin futuro? Aprendí a dar respuestas evasivas. Sí, mamá, todo bien. Estoy ocupada con los estudios. Pero en esa forzada independencia, forjé una armadura. Cada examen pasado, cada proyecto complejo terminado, cada pequeño problema que resolvía en la clínica, era un nuevo anillo de acero añadido a mi coraza. Ya no necesitaba su validación para saber que lo que estaba aprendiendo tenía un poder real, un poder de organización, de cambio sistémico. Mientras Carlos aprendía a salvar un corazón, yo aprendía a salvar toda una institución de morir de ineficiencia. No lo sabía entonces, pero cada noche en vela frente a los libros, cada formulario llenado, cada sonrisa forzada a un supervisor desagradable, estaba fundiendo el metal con el que, años después, grabarían mi nombre en esa placa. No era un camino glamoroso, pero era el mío.
y en el silencio, crecía fuerte. Capítulo 3. La tormenta antes de la calma. El aire acondicionado zumbaba con un quejido constante, luchando contra el calor húmedo que se colaba por las rendijas de la casa de la abuela. La escena era casi una réplica en alta definición de aquellos domingos de mi adolescencia. El mismo olor a guiso, esta vez era lentejas con chorizo, los mismos muebles de mimbre que crujían bajo el peso de los mismos cuerpos, las mismas voces. Pero algo había cambiado. O más bien, alguien. Carlos, ahora el doctor Carlos, ocupaba el centro del sofá como si fuera un trono. Ya no llevaba corbata de adolescente, pero su camisa polo estaba planchada con una rigidez que parecía dolorosa. Había desarrollado esa sonrisa condescendiente, ligeramente fatigada, que tienen algunos médicos recién estrenados, como si cargaran con el peso del mundo en sus hombros y en su título. Las tías Rosa y Gloria orbitaban a su alrededor como satélites brillantes y orgullosos. Imagínate, decía la tía Rosa, su voz elevándose por encima del murmullo, mi Carlos, finalmente con su puesto en el Hospital Central. El Central. No cualquiera entra ahí. Su mirada, intencionadamente, se deslizó hacia mí, que estaba sirviéndome un vaso de agua en la cocina. Es una institución de prestigio. De verdadero prestigio. Yo solo asentí, dejando que el agua fría me recorriera la garganta. Llevaba un vestido sencillo, cómodo. Mi armadura invisible, en esos días, no necesitaba de telas caras. La estaba forjando en juntas directivas y en la implementación de un nuevo software de gestión logística que estaba a punto de revolucionar. Esa era la palabra que había usado el director regional, toda la red hospitalaria del estado. Incluyendo, por supuesto, el Hospital Central. Y tú, Andrea, la tía Gloria no podía contenerse más. El sermón era inevitable. Era el plato fuerte de cada reunión. ¿Ya tienes, cuántos años? 26, 27. ¿Sigues saltando de trabajo en trabajo? ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? Trabajo en el sector de salud, tía. En administración, dije, manteniendo mi voz en un tono neutral, casi plano. Sabía que la palabra administración en sus oídos sonaba a secretaria. Administración, sí, muy bonito, intervino Rosa, con un gesto de la mano que despreciaba años de mi esfuerzo. Pero es que no es lo mismo, mi amor. Carlos tiene una carrera, un futuro. Tú, bueno, necesitas estabilizarte. Deberías pedirle consejo. Se acercó a mí, y pude oler su perfume fuerte, dulzón, que se mezclaba con el olor de las lentejas. Él podría hablar con alguien, ¿verdad, Carlos? A lo mejor te consigue un puestecito allí, en recepción o algo así. Al menos estarías en un lugar serio. Carlos, desde el sofá, me miró. No con malicia, sino con una lástima que era 1000 veces más cortante. Era la validación suprema de su superioridad. Claro, Andrea, dijo, con esa voz que ya practicaba para hablar con los pacientes nerviosos. El Central es un mundo, pero si te interesa, puedo preguntar en admisión. Siempre necesitan gente con iniciativa. El silencio que dejó su oferta era tan denso como la humedad. Mi mamá, desde la mesa, me miró con angustia. Todos esperaban mi reacción, una muestra de gratitud, tal vez un poco de vergüenza. Pero yo solo esbocé una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, ni de triunfo. Era una sonrisa serena, la clase de sonrisa que nace de saber algo que nadie más en la habitación conoce. La ironía del momento pesaba tanto que casi me hacía reír. Mientras ellos me ofrecían un puestecito en recepción, la carta formal de nombramiento como directora de eficiencia operacional para la red hospitalaria metropolitana, una posición de reciente creación y con un salario que triplicaría el de un médico residente como Carlos, estaba impresa y firmada, guardada en mi portafolios de cuero, que reposaba junto a la puerta. Gracias, Carlos, respondí, manteniendo la sonrisa. Es muy amable de tu parte. Veré cómo se dan las cosas. Mi calma los desconcertó. La tía Rosa frunció el ceño, esperando una reacción más dramática, lágrimas, tal vez, o una defensa airada. Pero no hubo nada. Solo esa tranquilidad impasible. Ellos seguían viendo a la sobrina perdida,
a la que andaba por ahí sobreviviendo. No podían ver la red de contactos que había tejido, los proyectos que había liderado, la confianza que había ganado en los círculos directivos. No podían ver el acero que había sido templado en el silencio y que ahora, en el momento previo a la tormenta que se avecinaba, brillaba con una calma inquebrantable. La reunión continuó, con las tías volviendo a alabar las hazañas de Carlos. Pero por primera vez, sus palabras me resbalaban. No eran más que el eco lejano de un mundo que estaba a punto de quedar patas arriba. Y yo, con mi secreto guardado bajo llave y una sonrisa en los labios, era la única que podía ver el relámpago que se aproximaba en el horizonte. Capítulo 4. El nombre en la pared. El vestíbulo de la nueva ala del Hospital Central respiraba un aire de opulencia estéril. El olor a limpio era agresivo, a amoníaco y piso recién encerado, mezclado con el tenue aroma de los arreglos florales blancos que decoraban cada superficie libre. La luz, fría y clínica, se reflejaba en el mármol gris pulido del piso, creando un brillo que casi lastimaba la vista. Hombres con trajes caros y mujeres con tacones que hacían eco conversaban en murmullos educados, mientras el sonido de las copas de cristal chocando entre sí era la banda sonora de la supuesta celebración. Yo me movía entre la multitud con una sensación de calma surrealista. Llevaba un traje pantalón de un azul marino profundo, sencillo, pero con un corte impecable que hablaba de una autoridad silenciosa. Mi credencial, colgada de un lanyard de seda, no solo me daba acceso, me identificaba como parte de la plana directiva. Los vi entrar. La tía Rosa y la tía Gloria, vestidas con sus mejores vestidos de ocasión especial, estampados y un tanto recargados, como si intentaran competir con la decoración. Avanzaban con una mezcla de auge y posesión, sus cabezas girando para absorber cada detalle del lugar que, en sus mentes, pertenecía a su hijo. Carlos iba con ellos, con su bata blanca puesta sobre el traje, la etiqueta Dr. Carlos Mendoza, residente apenas visible. Lucía hinchado de orgullo, el punto culminante de toda una vida de esfuerzo y expectativas cumplidas. Desde mi posición, cerca de la placa conmemorativa, los observé. Era como ver una obra de teatro cuya función había esperado años para ver. Sabía exactamente cuál sería su recorrido. Como predije, sus ojos, llenos de vanidad, comenzaron a escudriñar la gran placa de metal cepillado que dominaba la pared principal. Buscaban, con la avidez de quien busca un tesoro, el nombre de Carlos en la lista de médicos fundadores o personal destacado. Vi sus dedos señalando, susurrando entre ellos, sus sonrisas seguras. Y entonces, llegó el momento. La mirada de la tía Rosa se deslizó, por inercia, hacia la parte superior de la placa. Hacia el título grabado en letras más grandes y profundas: Directora de Eficiencia Operacional, Red Hospitalaria Metropolitana. Y justo debajo, mi nombre. Andrea Silva. No fue un grito. No fue un jadeo dramático. Fue algo mucho más devastador, un silencio que se congeló alrededor de ellas. El bullicio de la fiesta pareció apagarse por un instante, absorbido por el vacío que se abrió en su expresión. Vi el proceso en cámara lenta, grabado a fuego en sus rostros. Primero, la confusión. La tía Rosa entrecerró los ojos, como si sus lentes de contacto le estuvieran jugando una mala pasada. Su labio inferior tembló levemente. Andrea Silva murmuró para sí misma, en un tono que no era de reconocimiento, sino de puro desconcierto. Luego, la incredulidad. La tía Gloria, al ver la petrificación de su hermana, siguió su mirada. Su boca, que momentos antes esbozaba una sonrisa, se abrió ligeramente. Un parpadeo rápido, nervioso. Su mano voló inconscientemente a su collar de perlas falsas, aferrándose a él como a un salvavidas. No puede ser, susurró, tan bajo que apenas se movieron sus labios. Una coincidencia. Otro Andrea Silva. Finalmente, la vergüenza. El rubor. Una oleada de color carmesí subió desde el cuello de la tía Rosa, tiñendo sus mejillas y su frente. No era el rubor de la emoción, sino el de la humillación más profunda. Era la sangre huyendo de un corazón cuyo mundo se había hecho añicos. Su postura, antes tan erguida y orgullosa, se encogió visiblemente. La tía Gloria palideció, en cambio,
como si toda la sangre hubiera drenado de su cuerpo, dejando su piel con un tono cenizo. Carlos, al notar su silencio, se acercó. «Mamá. Tía. ¿Qué pasa?». Siguió la dirección de sus miradas fijas, congeladas. Lo vi a él. Vi cómo sus ojos leían mi nombre. Vi cómo su cerebro, entrenado en la lógica y la evidencia, procesaba la información imposible. Su rostro perdió toda expresión, toda la arrogancia acumulada durante años. Solo quedó un vacío atónito, y luego, un destello de pánico. El doctor ejemplar estaba leyendo el nombre de su jefa. Y era el mío. El mundo que habían construido con tanto esmero, ese mundo donde Carlos era el sol y yo una mancha borrosa en la periferia, se desmoronó en el crujido silencioso de sus propias certezas. No hubo que decir nada. La placa, fría, impersonal y brutalmente objetiva, lo había dicho todo por mí. Capítulo 5. El encuentro y la victoria serena. El momento de parálisis familiar era tan palpable que podía sentirlo, una burbuja de silencio e incredulidad en medio del murmullo de la fiesta. Fue entonces cuando me separé de un pequeño grupo de administradores con los que conversaba y crucé el vestíbulo pulido, mis tacones bajos haciendo un clic sordo y decidido sobre el mármol. Cada paso acortaba la distancia entre el mundo que ellos habían construido y la realidad que yo había forjado. Me acerqué a ellos con una calma que nacía de las entrañas. No era una actuación, era el reposo del guerrero después de una batalla que había durado años y que solo yo sabía que se estaba librando. El lanyard de seda con mi credencial colgaba sobre el pecho de mi traje, y la leyenda doctora Andrea Silva, directora de eficiencia operacional, estaba impresa en letras claras e innegables. Mis tías me vieron aproximarme. La tía Rosa parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. El rubor de su vergüenza había cedido, dejando un rictus de puro pavor. La tía Gloria intentó, fallidamente, articular algo. Sus labios se movieron, pero solo produjeron un leve sonido de aire atrapado. Era la primera vez en mi vida que las veía completamente mudas. Carlos fue el que no pudo soportar el peso de mi mirada. Sus ojos, que siempre me habían mirado con indiferencia o lástima, se clavaron en el suelo, estudiando intensamente una junta en el mármol gris. Su bata blanca, ese símbolo de su supuesta superioridad, ahora parecía una sábana torpe, un disfraz que había perdido todo su poder. La tensión era un cristal a punto de quebrarse. Alguien tenía que romperlo, y la jerarquía, esa diosa a la que tanto habían adorado, dictaba quién. Fue Carlos quien, forzado por el protocolo y una humillación que debía sentirse como ácido en la garganta, rompió el silencio. Su voz, que antes era tan segura, sonó ronca, estrangulada. «Tías», comenzó, sin atreverse a levantar la vista, «les presento a la doctora Andrea Silva». Hizo una pausa infinitesimal, tragando en seco. «La nueva directora de eficiencia operacional para la red». Las palabras cayeron sobre ellas como losas. Escuchar mi título y mi nombre en boca de su hijo, del estandarte de su orgullo, hizo la realidad inescapable. La tía Rosa parpadeó rápidamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Yo los miré a todos, uno por uno. Dejé que mi mirada se posara en el rostro descompuesto de Rosa, en la palidez cadavérica de Gloria, en la nuca inclinada de Carlos. No sentí rabia en ese momento. Sentía una paz enorme, una victoria serena y completa. Entonces, esbocé una sonrisa. No era una sonrisa de triunfo abierto, ni de burla. Era una sonrisa cortés, profesional, la misma que usaba en las juntas directivas. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos, que se quedaba en los labios como un gesto formal y distante. «Qué gusto verlos», dije, y mi voz sonó clara y tranquila, cortando el aire enrarecido que los rodeaba. Hice una pausa deliberada, dejando que el peso de los años no dichos, de las comparaciones, de las palabras menospreciativas, se acumulara en ese instante. Después de tantos años. La frase, simple en apariencia, era un cataclismo. Era el resumen de toda una vida de lucha. Después de tantos años no se refería solo al tiempo, sino a la distancia que su desdén había creado, a la paciencia que yo había cultivado, al silencio que había construido mi fortaleza.
No esperé una respuesta. No la había. Cualquier palabra que saliera de sus bocas en ese momento habría sido hueca, un balbuceo sin sentido. Con un leve asentimiento de cabeza, tan frío y profesional como mi sonrisa, giré sobre mis talones y me alejé. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de shock, vergüenza y una dosis de terror reverencial. No miré atrás. Caminé con la espalda recta, alejándome de la estatua de sal en que se habían convertido, dejándolos allí, paralizados en el vestíbulo brillante, teniendo que enfrentarse por primera vez, no al éxito que habían pregonado, sino al verdadero significado de la palabra.